escudriño tu palabra, Señor Jesús, mi Redentor. Entonces más profundo entiendo que sin ti yo polvo soy. Tú eres para mí. Tengan la más grata bienvenida a este nuevo encuentro con la palabra. Nacer de nuevo, encuentro con la palabra número 7. Ustedes quienes nos han acompañado en este seminario bíblico virtual desde julio, estamos agradecidos porque han tenido paciencia en este tiempo hasta este nuevo encuentro. Esperamos que su caminar a la luz de la fe con la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan no se haya parado por los encuentros. El espíritu, la fe, no tiene tiempos de vacaciones o cuando, como en este caso, pues tuvimos una situación de entregar a Dios la vida de un ser querido y por eso nos demoramos en retomar los encuentros. Como saben, tenemos el encuentro del nacer de nuevo, el encuentro de la samaritana, el agua viva, y el encuentro de el capítulo 17, que todos sean uno, la oración de Jesús al Padre, antes de terminar nuestro encuentro con la palabra, nuestro seminario, el 29 de noviembre, cuando tengamos el retiro de 8:30 a 11 de la mañana. 29 de noviembre, retiro, 8:30 a 11 de la mañana. Y tenemos también la celebración, la culminación de nuestro encuentro para todos aquellos que han estado haciendo esta experiencia, han estado caminando con nosotros en estos algunos puntos, breves puntos del Evangelio de San Juan. Y trabajamos todo el capítulo, todos los versículos del 1 al 12 seguidos, sin interrupción, es decir, 1 a 1 al 12. Hasta que llegamos a ser hechos hijos de Dios, por medio del Verbo eterno de Dios. Luego entonces trabajamos 3 temas importantes en el transcurso del Evangelio y con ello terminamos. Nacer de nuevo, el agua viva en la samaritana, que lo veremos en el capítulo 4, que lo veremos en la próxima oportunidad, y finalmente una alusión a la oración sacerdotal que se llama, del capítulo 17. Nosotros creemos que lo que estamos haciendo es poner una semilla para alimentar el estudio de la palabra de Dios que cada fiel creyente realiza en su vida. No hemos escondido nuestro propósito desde el primer día. Esta es una lectura de fe para la vida de fe, una lectura comentada del Evangelio de San Juan. Así que acompáñenos hoy con esta experiencia del nacer de nuevo. Utilizamos este documento que tenemos porque es el que preparamos para ustedes, es decir, ahora no sacamos los títulos aparte como hicimos en los primeros encuentros, sino que utilizamos el texto para ayudar a la lectura del mismo texto, con algunas palabras sencillas seguramente acompañando el texto, pero la base es el texto que tenemos. Así que en esta oportunidad los versículos que funcionan como apoyo son, primero el capítulo 1, 3 del 1 al 6 de San Juan. Capítulo 1, 3, del 1 al 6, que como saben, tiene el pasaje del encuentro con Nicodemo, de Jesús con Nicodemo y nacer de nuevo, y donde se habla del nacer de nuevo. El texto es más largo, nosotros tomamos esa primera parte para hacer referencia, aunque hablemos de otras partes del mismo capítulo. El segundo texto de apoyo es 1 Pedro 1:3, también el versículo 23 de 1 Pedro, Santiago 1:18, Tito 3:5, 2 Corintios del 5 al 17 y Gálatas 6:15. Hay otros textos también que ustedes encontrarán allí. Entonces vamos a concentrarnos en el texto, en el pasaje que nos ocupa el día de hoy. Lo leemos la palabra de Dios en Juan 3 del 1 al 6. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió:
en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Es palabra del Señor. Tengamos de entrada en la mente y en el corazón el texto, este pasaje que acabamos de leer, porque vamos a estar hablando todo el tiempo, pero con referencia a él, aunque no volvamos a leer literalmente el texto. Entonces recordemos el diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo que reconoce a Jesús, como lo vamos a ver, y Jesús que le habla de lo que verdaderamente importa. Veamos entonces la introducción, la leemos de manera sencilla y conversamos. La idea de un nuevo nacimiento no era extraña a los lectores del Nuevo Testamento. Para los judíos, cuando un pagano se circuncidaba, tenía un nuevo nacimiento. Incluso todos los pecados que hubiera cometido antes se le habían perdonado porque ahora era una persona diferente. Las religiones mistéricas griegas ofrecían ritos en los que el iniciado era, en el lenguaje de los misterios, un nacido de nuevo. En los misterios frigios, al iniciado, después de su iniciación, le daban leche como si fuera un niño recién nacido. La más famosa de todas las ceremonias mistéricas era el taurobolium. En este, el candidato se metía en un pozo, el pozo lo cubrían con una parrilla y era bañado con la sangre de un toro. Cuando salía del pozo, se decía que era renacido para la eternidad, a eternitatis. Entonces vemos cómo inicialmente hablar de nacer de nuevo no es algo extraño en el mundo cultural greco-romano. No es algo extraño. Y tal vez, como vamos a decir, no es algo extraño para los anhelos del ser humano fundamentalmente. Queremos tener una nueva vida. Soñamos con una nueva vida. A veces pensamos que es la nueva vida que vamos a tener al final de esta. Tal vez en esta hemos tenido, como es natural a lo humano, sufrimiento, dolor, tristeza, enfermedad y muerte. Queremos una nueva vida. Pero muchas veces se habla también de una nueva vida aquí y ahora. ¿Cómo tener una nueva vida? Pues bueno, eso era entendible en el auditorio del Nuevo Testamento, entre los que escuchaban el Evangelio de San Juan, esa oferta de Jesús o del cristianismo, porque nacer de nuevo era algo que es connatural a las religiones mismas. El mundo antiguo conocía muy bien la idea del renacimiento y la regeneración. Lo anhelaba y buscaba por todas partes. Pero, ¿cuál es la novedad del nuevo nacimiento cristiano? ¿Qué quiere decir el Evangelio con nacer de nuevo? Vamos a ver en este apartado uno de los temas centrales de San Juan y tal vez, como decimos, el mayor anhelo de todo creyente verdadero. ¿Qué significa nacer de nuevo? Además, porque hemos escuchado, pues seguramente no sabemos cada uno, ustedes que me escuchan, cuántas veces hemos leído y trabajado ese texto. Luego, seguramente muchas veces, esperamos así, hayamos hecho algo de experiencia de eso o estemos caminando en eso. Vamos a pedirle al Espíritu Santo ahora que nos ayude a comprender su palabra, que sea verdaderamente el Espíritu de Dios, no nuestras luces, no nuestros textos, no nuestros autores que utilizamos para este documento. Padre Santo, queremos conocer por medio de tu Espíritu Santo la obra de tu Hijo Jesucristo al darnos vida, nueva vida, por medio del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque nos permites leer tu palabra y entenderla a la luz del Espíritu Santo. Es lo que te pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comenzamos el trabajo de la lectura del texto con una aproximación a esto que decimos aquí. ¿Quién era Nicodemo? Empecemos por ver quién es Nicodemo.
Decimos tres cosas de Nicodemo, que las vamos a tener en el texto. La primera, debe haber sido un hombre rico. Cuando Jesús murió, Nicodemo trajo para preparar su cuerpo para la sepultura, dice el texto, una mezcla de mirra y áloes que pesaban unas 100 libras. Eso está en Juan 9:39. Eso solamente lo podía comprar un hombre que fuera rico, en la lógica pues de lo que valía esto en su tiempo. Entonces, primero era un hombre rico. Segundo, era fariseo. El nombre de fariseos quería decir separado, un hombre aparte. Los fariseos eran los que se separaban de la vida cotidiana para observar todos los detalles de la ley que los escribas explicaban. Los escribas eran también del partido fariseo, pero básicamente estos eran los que se dedicaban a vivir una vida según la ley y trataban de cumplirlo. Vamos a ver, sabemos que Jesús tuvo discusiones con los fariseos, tal vez no porque ellos no fueran pulcros en su vida, sino porque estaban haciendo depender que su rectitud venía de la ley, y también pasaban por encima otras cosas como la justicia, que Jesús se lo dijo muchas veces, sobre todo en el capítulo 23 de Mateo, aparece eso. Entonces Jesús este hombre era rico y era fariseo, o sea, era de un grupo religioso. Dice que tal vez no habían más de 6.000 personas, fariseos de ese partido, que se entraba por medio de un rito de decisión de vivir la vida según la palabra de Dios. Entonces era un hombre dedicado, consagrado a Dios. Y en tercer lugar, era uno de los dirigentes judíos. La palabra que se utiliza allí, lo ven que arriba dice, en el texto dice, era uno de los dirigentes. Ustedes podrán leer en otras versiones gobernadores, era uno de los magistrados, dice la Biblia de Jerusalén, por ejemplo. Entonces, la palabra que se utiliza es arjón. Esto quiere decir que era un miembro del Sanedrín, y el Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos, que estaba formado por 70 miembros. En particular, el Sanedrín tenía la jurisdicción religiosa sobre todos los judíos del mundo. La jurisdicción religiosa nos referimos a que finalmente era la autoridad religiosa para los judíos, estuvieran en el terreno pues de Israel, en el país, o estuvieran fuera de él. Y uno de los deberes del Sanedrín era dictaminar en el caso de que surgiera un falso profeta. Imagínense que resulta todavía más sorprendente que Nicodemo quisiera hablar con Jesús. Y sobre todo lo que Nicodemo le va a decir a Jesús, o le dice a Jesús. Sabemos que vienes de Dios porque tú haces cosas que solamente las puede hacer alguien que venga de Dios. Es decir, no lo reconoce como falso profeta. Eso va a pasar en el juicio, en la pasión, ¿no? O en el juicio a Jesús va a ser reconocido, va a ser tildado y acusado de falso profeta, y luego lo demás. Entonces Nicodemo hace parte de un Sanedrín, de una autoridad religiosa que tenía como misión ver quién era un verdadero profeta. Y él va donde Jesús, dice que va de noche, y lo reconoce, ¿no? Sobre esto de noche se han dicho muchas cosas, pero digamos no sabemos simplemente hacer conjeturas de por qué fue de noche, simplemente se encontró con Jesús. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del diálogo. ¿Qué fue lo que pasó en ese diálogo? Sobre todo algunos elementos centrales. Nicodemo reconoce que Jesús viene de parte de Dios por las señales que hace. Jesús le dice que lo que verdaderamente importa es un cambio radical en la vida, un nuevo nacimiento. Y Nicodemo parece no entender las palabras de Jesús. Ahora, veamos los significados del término griego de nuevo, que es anothen, porque tiene variantes, es decir, significa varias cosas a la vez, cuando hablamos de nuevo, anothen en el griego. Entonces tiene tres significados fundamentales. El primero es que es algo desde el principio, totalmente, de arriba o de abajo, desde el comienzo, digamos. En segundo lugar, dice de nuevo, es otra vez, en el sentido de segunda vez. Y el tercero es de arriba. Algunas versiones dicen de lo alto, es decir, de arriba, de lo alto, por lo tanto, de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Si recordamos el texto, lo que va a pasar es que Nicodemo entendió la palabra de nuevo solamente en el segundo sentido. ¿Cuál es el segundo sentido? El que dice de nuevo, otra vez, en el sentido de por segunda vez. Es decir, es el sentido más literal, ¿no? ¿Cómo puede uno que ya es mayor, dijo, meterse otra vez en el seno materno y nacer por segunda vez?
Nicodemo podría reconocer la importancia del nuevo nacimiento e incluso desearlo, como tal vez todo ser humano lo hace, aunque en su experiencia esto le era imposible. Nicodemo se enfrentaba con el eterno problema del que quiere cambiar, pero no puede cambiarse a sí mismo. Entonces, lo que tenemos con esa pregunta de Nicodemo, hay pues varias como interpretaciones. Algunos dicen, no es que Nicodemo, imagínense un hombre letrado, un aristócrata, un dirigente y todo lo demás, tenía que saber de estas cosas, porque fíjense que Jesús después le va a decir, ¿cómo tú no sabes? Es decir, le extraña, o sea, ¿no entiendes? Entonces, tal vez no es que no entendiera lo que Jesús le estaba diciendo en general. Lo que le quiere decir a Jesús es, ¿cómo es posible esto de nacer de nuevo? Por ejemplo, habría que meterse al vientre de la madre, eso sabemos que no es posible, es decir, sabemos que eso no es posible, pero ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Qué hay que hacer para nacer de nuevo? He ahí la pregunta de Nicodemo, y ojalá sea la pregunta de ustedes también, los que me escuchan y de todo creyente, nacer de nuevo. Entonces vamos a ver el significado de la frase nacer de nuevo en el Nuevo Testamento. Esta frase, digamos que la frase, pero digamos la connotación en general, es decir, el sentido, así no sean las mismas palabras. Cuando hablamos de nacer de nuevo, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver una serie de textos. Ojalá ustedes tomen nota de ellos para su vida personal de lectura de la palabra de Dios. Y ustedes, yo los aconsejaría que copiaran estos textos en su cuaderno de apuntes de cuando hacen estudio de la palabra de Dios. Escribirlos, porque cuando escribimos estamos estamos jugando con varios sentidos, dicen los maestros, ¿no? O sea, la mano que escribe, la mente que piensa, los ojos que están viendo lo que está pasando allí, lo que estoy escribiendo, uno por uno. Y si van a una Biblia de estudio van a ver que hay más textos que hablan de esto, ¿no? Entonces, a ver cómo los diferentes textos nos van hablando y hagamos experiencia de ello por la palabra de Dios, no solamente porque alguien no la explique, como en este caso. Esta frase, nacer de nuevo o renacer, recorre todo el Nuevo Testamento. Entonces, en primer lugar, Pedro habla de renacer por la gran misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. O sea, aquí hay unos elementos. El nacer de nuevo pasa por la misericordia de Dios, o sea, Él es el que nos ha hecho nacer, dice la carta de Pedro, como algo que es realidad en los creyentes, es realidad en los que se declaran cristianos, católicos en este caso, conscientes de ello. Entonces dicen, porque Él me ha hecho nacer de nuevo por su misericordia y por la resurrección de Jesucristo. Ya van a ver que la muerte y la resurrección de Jesucristo en el Nuevo Testamento, en la vida cristiana, son la clave para entender el nacer de nuevo. Aunque San Juan nos hable más en los términos de la exaltación, de la gloria, del espíritu, del amor y demás, y otros términos que son propios de San Juan, coinciden con los de San Pablo cuando nos habla de salvarnos por la muerte, la resurrección y demás. Bueno, entonces aquí está con Primera de Pedro. El segundo texto también habla de renacer, no de simiente corruptible sino incorruptible. También en Primera de Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. No está hablando de ese nacer que es de una simiente, de una semilla, pero no perecedera. Es decir, hemos nacido de una semilla que perece. Físicamente, humanamente, biológicamente perecemos de la semilla que venimos de nuestros padres. Pero ahora, dice Pedro, han nacido, lo da como una realidad, de una simiente imperecedera mediante la palabra de Dios. Entonces, hemos hablado de que la palabra de Dios, el evangelio, la buena noticia, es la misma acción de Dios, es el mismo Dios mismo. O sea que hemos nacido por la palabra de Dios, es por la acción de Dios, que es viva y eficaz, recordemos. El otro texto, Santiago nos dice que Dios nos hizo renacer por la palabra de verdad. Dice,
por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Se nos habla de una nueva creación, nacer de nuevo, ser fruto de una nueva creación. Y entonces dice que por su propia voluntad. Veremos siempre que en la vida de fe es un regalo de la gracia de Dios el venir a la fe y el hacer la experiencia de ser hechos hijos de Dios, como vimos el encuentro pasado, de nacer de nuevo, de tener vida en Jesucristo, como hemos hablado en todo este estudio. Entonces, el siguiente es la carta de Tito, que nos habla del lavamiento de la regeneración. Diferentes términos hablando de una misma realidad. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, y eso está en Tito 3:5. Entonces nos está hablando habla del lavamiento, de la renovación y de la regeneración por el Espíritu Santo. La regeneración es todo un tratado teológico, si ustedes quieren, y así ha sido reconocido en la teología. ¿Qué significa la regeneración? ¿Y qué obra la regeneración? Es la obra de Dios por medio de su Espíritu a través de Jesucristo. O nos regala en Cristo su Espíritu Santo. Entonces, algunas veces se expresa esta misma idea como una muerte seguida de una resurrección o creación. Bueno, es el lenguaje de San Pablo. Entonces, ¿qué nos dice? Hemos muerto con Cristo y resucitado a una vida nueva. Es en Romanos 6, está del 1 al 11 todo ese apartado de que hemos muerto con Cristo y por eso resucitamos con Él. Está hablando de una nueva vida. Por lo tanto, dice en 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Entonces, ¿cómo se es una nueva creación? Estando en Cristo, recibiendo su muerte, su resurrección, haciendo vida por medio del Espíritu Santo. Una nueva creación tiene lugar en Cristo, nos va a decir en Gálatas 6:15. Dice, no importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Sigue hablando del lenguaje de una nueva creación. Una nueva creación para San Pablo, una nueva criatura para San Pablo, un nacer de nuevo en San Juan. La misma realidad, porque la palabra de Dios no se contradice en su esencia fundamental. Muy bien. Y Efesios 2:24 dice, revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Habla ahí de que somos creados en la verdad, en la justicia y en la santidad. Es decir, la nueva creación, que no digamos es el lugar para ocuparnos de ese tema, tiene unas características. O sea, nueva vida será una vida de verdad, de justicia, de santidad. Y esa santidad, recuerden que no es el esfuerzo humano por tratar de cumplir los mandamientos o esforzarse por ser mejor, sino es la obra del Espíritu Santo en nosotros cuando somos dóciles a la acción de Él. Muy bien, ahora vamos a entrar más detenidamente y para, digamos, completar o terminar este tema de hoy es ¿qué implica el nacer de nuevo pero en el Evangelio de San Juan? Es decir, ya vimos el Nuevo Testamento con toda la serie de citas, de referencias, y son muchas más, que nos habla del nuevo nacimiento, de la regeneración. Entonces, en San Juan, ¿cuál será la lógica? Porque recuerden que San Juan dijimos que es un evangelio que tiene una lógica completa del versículo 1 al último. Es decir, está pensado y hecho teológicamente, espiritualmente, para hablar de la realidad. Entonces, cuando Juan dice aquí, nacer de nuevo, no nos está soltando una frase así como que nunca va a volver a hablar de ella, o no sabe por qué está hablando de ella. Está conectada con lo primero que vimos. En el principio era el verbo y estará conectado con lo último del evangelio. Entonces, ¿cuáles son esas pistas? En primer lugar, ante la incomprensión de Nicodemo, Jesús hace su segunda declaración, reforzando la primera y explicándola al mismo tiempo. Repite su afirmación anterior sin concesión alguna, pero sustituye el adverbio de nuevo de arriba por otra expresión, nacer del agua y del espíritu, que es su explicación.
¿Qué es lo que decimos con esto? Recordemos que Jesús dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, veámoslo en el texto para no perdernos. Dice, Jesús le respondió en la línea 4, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Y Jesús respondió, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces no le quita el tema de nacer, dice, sí, hay que nacer. En verdad le dijo arriba, el que no nazca de lo alto no puede el reino de Dios, el que no nazca de arriba, el que no nazca de nuevo. Recuerden que la expresión, que la palabra nocen tiene esos tres significados, de lo alto, de arriba, de nuevo, y puede ser una nueva creación, puede ser volver a comenzar, es de nuevo lo que está diciendo. Pues Jesús aquí vuelve y le dice, pues vuelvo y te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, entonces, eso que Jesús le está diciendo acá, aquí le amplía una cosa porque lo lleva entonces a un nuevo escenario, y es, ahora hay que nacer, o mejor dicho, Jesús le explica a Nicodemo, le dice, hombre, lo que yo te quiero lo que te quiero decir, lo que yo te quiero dar a entender, o sea, como quien dice, no seas terco, no, porque estás pensando en esas cosas del vientre de la madre, no, lo que te quiero decir es, si no naces de nuevo, ahí ponemos slash, de nuevo, o sea, de arriba, de lo alto, aquí está diciendo, de agua y de espíritu, ¿qué es lo que él dice? No puede entrar en el reino de Dios. Entonces vamos a concentrarnos en eso. ¿Qué significará nacer de lo alto o nacer de arriba, nacer del agua, nacer del espíritu? ¿Serán cosas diferentes? Dice allí la lectura, en adelante, sin embargo, hablará solamente de nacer del espíritu, sin más mención del agua. Esta reducción, unida al significado de arriba, aclara el sentido de la expresión agua y espíritu. Aquí está la clave. Nacer de arriba significa nacer del que está levantado en alto, es decir, de Jesús en la cruz. Así lo indica el paralelo entre el capítulo 3:7, donde está hablando de nacer de lo alto. Dice, tenéis que nacer de lo alto, de arriba. Y el 3:14, que dice, tiene que ser levantado en alto este hombre. La otra forma que ustedes han escuchado es, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y eso lo vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de ese tema. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerden que ese texto, de una vez lo decimos, aunque lo repitamos, está hablando más adelante donde Jesús le dice a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y todo el que la miraba era sanado. Hay que ir un poquito a lo que pasó en el desierto cuando eran picados por las serpientes, ¿no? Mordidos por las serpientes, y entonces al que era mordido por la serpiente, entonces Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente y todo el que mire a la serpiente será sanado. Ojo con eso, porque ahí está la palabra de Dios hablándonos. Esa era una figura, y aquí San Juan la retoma, era una figura de Jesús, para decir, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él crea, o sea, el que lo vea levantado en la cruz, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, aquí estamos diciendo de una vez, que nacer de lo alto, nacer de arriba en el Evangelio de San Juan, va a ser nacer de ese que es levantado, que es Jesús, que está levantado en la cruz. ¿Sí? Para San Juan, Jesús nos transforma, nos completa, vamos a decir aquí, nos termina como ser humano, o sea, se completa la obra de la creación por medio del Espíritu que Él nos entrega desde la cruz. Y tenemos también sangre y agua, que son símbolos del Espíritu Santo. El agua es símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu que Él da. Muy bien. Y la sangre, pues nos hablará San Pablo de todo el tema de la salvación que por la sangre de Cristo. Bueno, a una necesidad corresponde la otra. Él tiene que ser levantado, Jesús tiene que ser levantado, para que los hombres puedan nacer de arriba. El dicho a Nicodemo anticipa la escena de la cruz. Lo estamos diciendo cuando del costado de Jesús, traspasado por la lanza, saldrá sangre y agua. Eso está en el 19:34. El agua
es el Espíritu. Hay que mirar en 7:30 y 7:39, que nos habla de que vengan a beber de las fuentes, ¿no?, de la salvación, que vengan a beber. El que tenga sed, que viene y que beba. O sea que está hablando de lo que venga y que beba el que tiene sed. Los que necesitamos nacer de nuevo, tenemos la sed de ser cambiados, vamos a beber a la cruz del agua que brota de su costado, de la sangre, del Espíritu, que son una misma simbología. El amor que Él comunica al hombre, el bautismo que iba a conferir, según lo anunciaba Juan Bautista. Juan Bautista decía que Él iba a bautizar con Espíritu Santo. ¿Qué es bautizar con Espíritu Santo? Ser hechos nuevos por medio de su Espíritu. Miren que no son diferentes, no está hablando de diferentes realidades, y lo hemos dicho aquí en este estudio. Ser hijos de Dios, tener vida eterna, ahora nacer de nuevo. ¿Sí? Después dirá tener agua viva, después dirá vivir en el amor, vivir en la vid. Son todas las expresiones de San Juan, o sea, en la mata de uva, estamos insertados en él. Todo esto hace referencia a la misma realidad de vivir una vida según Dios, nacer de Dios, ser hechos por Dios. En esta frase, seguimos acá leyendo, en esta frase, nacer de agua y espíritu, Jesús aproxima los dos símbolos de la misma realidad. Es el agua / espíritu que baja de arriba, de él muerto, estamos leyendo acá, de él muerto en la cruz. El Espíritu es fuerza divina de amor. Solo Él hace nacer a una vida nueva y solo quien ha nacido de Él puede entrar en el reino de Dios. No está destinado a un pueblo como tal. No bastará ser israelita, ni siquiera buen israelita en cualquiera de las tendencias. No bastará la observancia escrupulosa de la ley ni la identificación con ella. Y podríamos decir aquí, no bastará que usted esté en una iglesia que piense que es la mejor iglesia en la que está, que critica a la otra y demás, o porque asista permanentemente, o porque bien sea, vuelvo y digo, lo hemos dicho en este estudio, no sea porque usted diga, yo soy evangélico, entonces estoy en la mejor, yo soy católico, yo soy protestante, yo soy ortodoxo, yo soy de los del padre tal o los del padre tal, o soy del grupo Emaús, o soy con respeto y cariño. No, es que no es por estar en un grupo, no es por no es por hacer las cosas de esta manera, no es por ser catequista, ni siquiera por ser presbítero, ni obispo, ni papa. Es por la vida que Jesucristo nos da. Dice allí, el agua, acá estamos, espíritu para llegar al reino. Existe un punto de partida, el agua espíritu para llegar al reino. Nicodemo pensaba que el hombre podía completarse a sí mismo por su fidelidad a la ley. Jesús afirma que la creación ha de ser completada por Dios, infundiendo al hombre el aliento de vida definitiva. Solo cuando el hombre esté hecho del todo, cuando decimos aquí esté hecho del todo, es cuando esté completado. Estamos entendiendo que el ser humano es un proyecto en el Evangelio de San Juan que solamente es completado por el Espíritu de Dios. Entonces solamente cuando el hombre esté hecho del todo podrá empezar a vivir con plenitud y será apto de aptitud para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Toda empresa humana que tome como base el hombre o al hombre aún no acabado está destinada al fracaso. Nosotros pensamos, vemos todos los días, solamente podemos abrir los periódicos, ahora será abrir la pantalla del celular donde vienen las noticias, ¿cierto? Ver las noticias en la televisión. Solamente hagamos el ejercicio de darnos cuenta que todas son aspiraciones del hombre para tratar de ser mejor por sus propias fuerzas. Y entonces decimos, ¿y por qué los políticos? ¿Y por qué nosotros? ¿Y por qué todo el tema de los abusos de los niños? ¿Y por qué los mismos ministros hacen estas cosas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque el hombre no está acabado. Porque el hombre que no viva según el Espíritu no está pleno. Solamente cuando el hombre vive en el Espíritu de Dios, e incluso con una perspectiva amplia podemos hablar, cuando hace espíritu en cualquier cultura, en cualquier religión que sea. Nosotros aquí estamos en el cristianismo y hablamos desde la perspectiva de ser hijos de Dios por Jesús, porque es nuestra lógica, nuestra forma de entender. Quienes lo hagan de otra forma, mientras no vivan según el Espíritu, sino según la carne, como dice este Evangelio, no podremos cambiar de noticias, no podremos ver una cosa distinta, porque el ser humano no estará acabado, planificado. Y es una carrera que nos lleva a la muerte.
pero es una experiencia que podemos empezar cuando nos adherimos, en este caso los cristianos, a Jesús que nos da el Espíritu de Dios. Dice, este nacimiento se identifica con nacer de Dios 1.13, miren acá, nacer de Dios 1.13, ¿recuerdan que fue el encuentro anterior? Que decíamos, y a todos los que le recibieron les dio la capacidad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y decía el versículo 13, y estos no nacieron de carne ni de sangre, sino de Dios. Los que estuvieron conmigo en el encuentro sincrónico. Recuerden que este encuentro le llega, no sé cuántos lo estarán leyendo, escuchando, viendo el video, pero de todos los que les llega y todos los demás, algunos han estado participando, un promedio de 30 personas, 20, 30 personas, participando de los encuentros sincrónicos de cada mes. Dios los bendiga a ustedes. Los que han estado haciendo ese esfuerzo por caminar de 5 a 6 de la tarde una vez al mes. Pues fíjense, esas personas que estuvieron conmigo, hablamos del versículo 13, ¿sabes? Lo que significaba el ser nacido de Dios. Y decíamos que no es nacido de carne ni de sangre, sino de espíritu de Dios. Es un nacimiento de Dios. O sea, que ser hechos hijos de Dios es nacer de Dios. Y este nacer de Dios es el nacer de nuevo que estamos hablando aquí. O sea que el encuentro anterior y este están conectados. Y por eso dijimos que íbamos a hacer un paralelo y un puente entre el versículo 1.13, capítulo 1, versículo 13, y el capítulo 3, el nuevo nacimiento. Con eso quedamos a paz con los que me pidieron en ese encuentro sincrónico que no dejara este tema sin ponerlo como encuentro. Bueno, y dice, y recibir de su plenitud, capítulo 1, versículo 16. ¿Por qué? Porque capítulo 1, 16 dice, de su plenitud todos hemos recibido un amor que responde a su amor. Esta es la versión el comentario de Juan Mateus, biblista español. Entonces dice un amor que responde a su amor, y toda la lógica de la Biblia española de Shekel y Mateus y demás. Pero ustedes han escuchado algo que es menos fácil tal vez de entender, pero es más común de escuchar, y dice, y de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Gracia tras gracia. Pero lo que está hablando es de eso. La gracia es el amor de Dios, el regalo de Dios. Entonces, de su plenitud todo hemos recibido. Es decir, es de Dios de donde recibimos esa plenitud. El Espíritu, amor, que Él comunica de su plenitud de gloria, hace nacer de nuevo. Es el Espíritu el que hace nacer de nuevo, lo que hemos dicho todo el encuentro de hoy. Para Nicodemo había que volver atrás hacia un pasado para entrar en el seno materno y nacer después. Para Jesús, primero es nacer para entrar después en el futuro del reino. Recordemos que el reino de Dios tiene una connotación presente y futura. El reino de Dios comienza en esta realidad en cuanto nos adherimos a la buena noticia de Jesús, de su reino, de Él mismo y de lo que Él inaugura de parte de Dios. Pero tiene proyección futura. Dice la teología que es ya, pero todavía no. Comienza, pero se proyecta hacia el futuro. Entonces decimos, para Jesús primero es nacer para entrar, después en el reino futuro. El reino, se expresa así en términos espaciales. Entrar, el cambio radical que ha de verificarse en el hombre, la adquisición de una nueva identidad, de una nueva vida, nacer de nuevo. Entonces hay que entrar en el reino, es un espacio en el que yo entro. Cuando yo entro estoy físicamente. ¿Pero por qué? Porque no necesariamente estoy. No siempre estoy, no porque me digas religioso o creyente estoy. Debo entrar en esa lógica y para entrar debo acogerme de rodillas a lo alto, al Espíritu de Dios. Es la calidad que Juan llama en contraposición a la carne. Ser espíritu, versículo 3:6. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. Al nacer del Espíritu entra el hombre en ese ámbito donde Dios se le comunica, no ya a través de mediadores como la ley, los maestros o los sacerdotes y los sacrificios, sino de modo inmediato en Jesús. En la medida en que nosotros como creyentes no nos destetemos, no podamos vivir la vida a partir de nosotros mismos y la experiencia con Dios, en su palabra, en su Espíritu, pues en la fe, en los sacramentos, pero no dependiendo de que lo que me dé otro es lo que me va a alimentar, sino Dios mismo en mi interior. En la medida en que eso no se dé, no vamos a crecer. No vamos a crecer porque siempre vamos a depender. Y tristemente pasa muchas veces en las parroquias, le digo con mucho cariño, el padre que estaba, él sí,
con él sí era tan bonito. O con el padre que llegó ahora, con él sí es tan bonito, con el otro no. Es que eso no depende del padre o el presbítero que esté, o el ministro, o el pastor, o de quien sea. Depende de tu vida con Dios. En la medida en que tú no seas independiente en tu relación con Dios, que no aceptes lo que Jesús dice, que es un encuentro tuyo con el Espíritu de Dios, vas a estar dependiendo todo el tiempo de lo que pase y de las circunstancias, y no va a haber un crecimiento verdadero. El reino, dice acá, estoy leyendo acá después de que está hablando de 1:14 y 2:19, es el espacio donde esa comunicación es posible, el que Jesús mismo delimita con su presencia. Entrar significa, por tanto, adherirse y vincularse de un modo estable a Jesús, en quien Dios se hace presente como fuerza de vida y se comunica. El reino es Jesús mismo. La teología nos ha dicho que el reino de Dios es el cuerpo de Cristo resucitado, pero no como cuerpo en el sentido físico. Es Cristo resucitado mismo, es el cielo, es Dios mismo. Es entrar en el reino, es entrar en Él, vivir en Él. Por eso estar en Cristo es estar en el reino de Dios. Tener a Cristo es tener el reino de Dios. Es nacer de nuevo. Y por eso cuando nos predica y nos dice, ¿tú tienes a Cristo? Yo no sé si tú tienes a Cristo, porque es que yo tengo a Cristo. O en mi iglesia tenemos a Cristo. Bueno, no se trata de que en una iglesia se tenga a Cristo, no. Se trata de disponerse para caminar Él desde donde estemos. El reino es el espacio donde esa comunicación es posible, el que Jesús mismo delimita con su presencia. Entrar significa, por tanto, adherirse y vincularse de un modo estable a Jesús, en quien Dios se hace presente como fuerza de vida que se comunica. Y está en San Juan 3:14. Está hablando de que el reino es un espacio donde uno entra, donde uno llega. El reino es Jesús mismo. El reino de Dios es Jesús mismo, el Cristo resucitado para nosotros hoy por hoy. Así como los conceptos de ley, templo, verdad, vida se encierran en Jesús, de igual modo el reino. Jesús mismo es el espacio donde los nacidos de nuevo entran y permanecen. Este concepto se desarrollará en el capítulo 15 con la imagen tradicional del pueblo de Dios, la vid verdadera en la que el hombre ha de insertarse y en la que ha de permanecer. Entonces decíamos que el reino de Dios es un concepto análogo a Jesucristo mismo, la vida de Dios, la vida en Dios. El reino de Dios es Cristo mismo. Estar en Cristo es estar en el reino de Dios. Y estar en Cristo es estar en una nueva vida. Vamos a hacer finalmente una breve aplicación en la palabra para finalizar. Aplicación a la vida del creyente. La clave del Evangelio de San Juan es creer en Jesús como el Hijo de Dios, adherirse a su persona y su mensaje. Jesús es la puerta, como lo dirá en el capítulo 10, cuando habla de las ovejas. Yo soy la puerta por donde las ovejas entran. Los que no vienen por la puerta son los salteadores, los ladrones. Pero Jesús es la puerta, entonces dice, para disfrutar del reino de Dios y la vida de Dios. En el pasaje estudiado hoy vemos cómo se recibe la vida nueva del reino de Dios, por medio del Espíritu de Jesús, por el medio del Espíritu que Jesús entrega en la cruz. Para Juan, la cruz es la hora en que Jesús cumple a cabalidad su misión de darnos vida por medio de su Espíritu. Y el agua del costado, que es también símbolo del Espíritu. Es por ello que en el mismo capítulo 3, Jesús dice a Nicodemo, el texto que les mencionaba, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces decimos, esta experiencia de la palabra de Dios nos está diciendo que en la cruz Jesús nos da vida por medio de su Espíritu. Jesús nos da vida desde el nacimiento. Jesús nos da vida desde la eternidad. El Cristo, el Verbo eterno de Dios, encarnado en Jesús de Nazaret, como Jesús de Nazaret. Digamos que es eterno. Pero el momento de la cruz para San Juan es clave y para el Nuevo Testamento, porque Jesús nos está entregando su vida. Entregarnos su vida es entregarnos su Espíritu. O sea que vivimos en el Espíritu y en la vida de Jesús. Por Él vivimos. Dirá después San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos, hablando de Dios. Pero se aplica a Jesús.
En Él vivimos, nos movemos y existimos. Solamente viviendo la vida de Jesús podemos vivir una vida nueva. Es pues la clave, no nada novedosa seguramente, pues que ustedes habrán escuchado siempre para la palabra de Dios. Entonces decimos esto aquí: solo cuando comprendamos que la vida que anhelamos, la vida nueva, verdadera y eterna, la recibimos de Jesús al entregarnos su Espíritu, solo entonces podremos nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer al amor y entrar en el reino de Dios. Demos gracias a Dios y oremos para que, si esta palabra ustedes se la comunican a otra persona, este video se lo dan a alguien en su familia, pueda ser útil para su vida, para su crecimiento, para su fe o para lo que sea que esté pasando en su vida. Compartamos. Si esto se pone en la red, usted lo puede compartir a otras personas, no hay ningún problema. Si creen que puede servirles. Oremos diciendo: Padre Santo, gracias te damos porque nos has permitido leer y compartir tu palabra. Tú sabes más que nadie el fondo de nuestros corazones, lo que necesitamos de ti, cada uno de los que participan de este seminario, de nuestros familiares, amigos y finalmente de tu iglesia en el mundo. Padre Santo, te pedimos tu Espíritu Santo que nos vivifique, que nos haga verdaderos hijos tuyos y que nos haga nacer al reino de Dios, a una vida nueva. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga.